sé cómo son ustedes en su iglesia. Hay pastores que a veces yo les escucho predicar contra el colocho, pasan su tiempo más predicando sobre el arreglo personal. Y cuando uno viene de esos contextos o ha estado, eso pasa a segundo lugar. De hecho, en la palabra hay cosas que son negociables y hay cosas que no son negociables. Y lo negociable, pienso yo, creo yo, que básicamente tiene que ver con aspectos doctrinales, ¿no? Básicos, fundamentales, que no deben cambiar. Para mí, una de las religiones o sectas, o como quiero usted llamarle, bastante demoníaca, es para mí los testigos de Jehová, ¿no? Porque su negación del Espíritu Santo como persona es un asunto que es terrible. Y de hecho, cuando un testigo viene a los pies del Señor, le cuesta entender eso. Y lo digo por experiencia, porque cuesta razonar a la luz de la palabra ese principio, la vivencia con el Espíritu, cómo el Espíritu viene a nosotros. Ahora, cuesta mucho, pero por negar una verdad bíblica que es no negociable, que es la persona y obra del Espíritu Santo, se vuelve algo demoníaco, porque la misma palabra dice que ellos negarán. Y cuando trae el espíritu del anticristo, dice, ¿no? Entonces se vuelve algo terrible. Ahora, dice aquí, finalmente, la misión, de acuerdo con Génesis 1:2, se realiza con la comprensión de que el señorío que Dios otorga al ser humano no da pie para que el varón señoree sobre la mujer, ni la mujer sobre el varón, ni para que una raza o etnia señoree sobre otra. Vieron uno con plumaje aquí amarillo, tenía en su mano una cabeza seca. No era una cabeza seca por si acaso de un niño, era de una persona mayor, solo que les llamaban antes reductores de cabeza. Pero no es que los reducían, lo que pasa es que los secaban y lo hacían un vaciado que reducían la cabeza quitando huesos. Toda la gente creía que eran magos, chamanes, ¿no? Pero en realidad era un trabajito malévolo que hacían después de matarle a la gente. Entonces luego los colgaban y los exponían, como para mostrar que mi grupo, mi etnia, tiene más poder, no solo poder físico, sino espiritual. Entonces los otros les tenían miedo, porque los espíritus del monte estaban con ellos, entonces les respetaban. Entonces el respeto implicaba no hacerle la guerra, no molestarles, no meterse a sus áreas de dominio para pesca, para cacería, pero lo más importante, no ir a meterse con sus mujeres. Entonces eso era muy importante, no meterse con sus hijas ni nada. Entonces, y esta es una de las cosas que en el tema misionológico de Génesis sobresale. Ante los ojos del Señor toda etnia es igual. Dice, tratar de dominar a otro ser humano es usurpar el lugar de Dios. La misión, por tanto, no debería promover ningún tipo de supremacía de sexo, raza o etnia. La enseñanza de Gálatas 3, 27 al 28 y la constante afirmación de la preocupación divina por los marginados, oprimidos y vulnerables no deja lugar a dudas. O sea, tenemos que de alguna manera involucrarnos y participar en ese sentido. Quiero explicar algo. ¿Cuántos hemos leído lo que dice Mateo? Estoy haciendo un contraste con el Nuevo Testamento por el hecho de que pues, el tiempo se nos ha ido y no hemos llegado ni todavía al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo del otro? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No dejéis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Un especialista en el Nuevo Testamento, él dice que posiblemente Mateo, cuando habla este último texto, está pensando en los samaritanos como buen judío, porque los samaritanos eran las ratas, la lacra de la sociedad, decían ser parientes, pero eran los despreciables.
No sé si usted sabe la historia de los samaritanos, pero los samaritanos en realidad llegaron o surgieron porque Nabucodonosor, al ver que al conquistar Israel y conquistarlo y luego irse, cuando volvió a venir, ya otra vez se habían levantado y se multiplicaban como ratas. Así dice la historia de los babilonios. Esos judíos son como ratas, les decía, porque les descuidas un momento y ya aumentaron. Y les dejas un momento y ya se amotinan. O sea, a ninguna nación vecina de Israel le gustaban los judíos, porque eran así. Y esa era una promesa de Dios, que iban a aumentar, como la arena del mar. Entonces, a Nabucodonosor se le ocurrió agarrar a todos los benditos judíos y llevárselos al cautiverio. Eso dice Jeremías, Isaías. Entonces, por supuesto, esa era una profecía, parte de la disciplina de Dios. Pero políticamente, Él decide dejar a los más pobres, pero entre los más pobres a los más débiles. O sea, es decir, a los marginados, pero de los recontramarginados. A los que son pobres, pero desnutridos. A esos panzudos llenos de ameba que no podían amotinarse ni tener hijos. Y si tuvieran hijos, les van a salir hijos debiluchos. A eso les dejó. Pero para que esos que se quedaron no crezcan ni se sientan fuertes, como Nabucodonosor conquistó toda la media luna septentrional del tiempo bíblico y agarró a los asirios. Entonces, ¿qué hizo? Agarró a asirios y sirios y los mezcló. Esto les trajo aquí, esto les llegó. Pero los poquitos debiluchos que quedaron ahí no tenían con quién más casarse, se empezaron a juntar y se casaron. Así surgen los samaritanos. Y los meros judíos se sentían en la cautividad. Cuando ya regresan en tiempo de Esdras, ¿sí?, en el tiempo de Nehemías, cuando ya regresan, ellos se sienten puras sangres. Y los que estaban ahí eran las ratas. Y ratas porque se quedaron en su casa, se apoderaron de su casa. Y porque estaban mezclados. Y empezó un conflicto étnico. En eso aparece Jesús y les dice: muchachos, tranquilos. Y miren cómo empieza el 7, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. El término juzgar ahí tiene que ver con usurpar una posición que tú no mereces, que no es tuyo, ¿sí? Que no es tuyo. Entonces, el ser un juzgador de una etnia, que prácticamente te está diciendo el Señor, aunque está hablando aparentemente de uno, de tu hermano, es usurpar el lugar de Dios. El principio bíblico es este. Pastor, ayúdenme, venga a sentarse aquí, traiga su silla. Él es Dios. Entonces, yo como cristiano miro a mi hermano samaritano, o miro a su etnia salvadoreña y yo guatemalteco, y digo: mi cultura es mejor. O yo no debo predicar porque yo soy mejor, o yo aquello. Pero como ¿quién me va a dar razón? Nadie. Entonces yo mismo, en el proceso mental de volverme un juzgador, porque dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, pero la matiz de la palabra juzgar implica esto: miro, ejerzo mi juicio crítico sobre la etnia, y luego que ejerzo mi juicio crítico vengo a Dios y le digo: Dios, a este cuate tú le creaste, sabrás tú por qué le hiciste, pero déjame decir que este no me cae bien, y como tú no estás haciendo las cosas bien, yo me encargo de juzgar. ¿Entendió la acción? ¿Entendió la acción? ¿Qué estoy haciendo? Tomar el lugar de Dios. Entonces, el concepto misionológico es cuando se fracasa en el juicio de una etnia o grupo marginado, es quitarle a Dios de su lugar y ponerme yo como lo máximo. Estoy usurpando. Y lo mismo pasa a una etnia, lo mismo puede pasar al mirarle a una mujer, lo mismo puede pasar al mirar a quien sea, porque estoy juzgando. Por eso dice el texto, gracias pastor, porque es su lugar. Por eso dice el texto: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís será medido. Ahora, ¿por qué dice de esta manera va a suceder? Porque está
Porque yo estoy tomando algo de alguien que no es mío, estoy usurpando, sin saber siquiera las normas y las reglas, sino mis propias reglas. Y mis propias reglas son las que me va a juzgar, porque a quien yo quité, él va a aplicar lo mismo conmigo. Entonces me va a medir igualito, ni más ni menos. Y eso duele. ¿Sí? Eso duele. Entonces, por eso dice, ahora lo demás ya es una explicación, el hecho ya de tener una actitud hipócrita, que juzga, que evalúa. Ahora, aquí es donde surge una palabra clave que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Vamos a ver a Yahweh, a Jehová o Yahweh, como nuestro Dios, el Dios único y verdadero. La tradición bíblica y la tradición judío de ayer y de hoy coinciden en afirmar que el corazón de la fe bíblica es el Shema. ¿Cuál es el Shema? Deuteronomio 6, 4 en adelante dice: oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu capacidad cognitiva. Cuando dice corazón, con todo tu entendimiento cognitivo, y con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Y con todo lo que tienes. Este es el primer principio teológico y el más importante que otorga singularidad a la fe bíblica y al pueblo de Dios. Es por tanto nuestro punto de partida para una reflexión sobre la responsabilidad misionera del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, como en realidad no se cumplía, entonces empieza a juzgar. Por eso es que a partir del capítulo 6, si usted ve, va a surgir en el tema bíblico de Génesis los Toledot. ¿Qué son los Toledot? Los Toledot son líneas generacionales. Por eso dice lo que hablábamos ayer, ¿no? Hijo de Sem, hijo de Can, y hijo de fulano, sale la torre de Babel, y termina toda esa línea generacional en el capítulo 11, versículo 32, cuando habla de la generación de Taré. Son generaciones, 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 para marcar grupos étnicos, marginados y no marginados. Y fíjense, Dios es tan sabio que entre los marginados, ¿a quién llama? A Abraham, hijo de Taré. De eso hablamos la semana pasada, ayer. Entonces, tomando en cuenta eso, la base de eso es la unidad escénica de Dios, la esencia de Dios. Un ejemplo, no sé cuántos de nosotros, y un poquito hablé ayer también para provocarles el tema de Dios, si es bipartito o tripartito, solo para provocarles, ¿no? Dios es bipartito o tripartito. ¿Qué es Dios? ¿Es bi o tri? Tri, ¿por qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y de dónde surge esa idea? ¿De dónde surge? Desde Génesis, cuando dice que su imagen y semejanza, cuando hagamos al hombre, está hablando de la Trinidad. Pero usted está haciendo uso, y no trae mi marcador, usted está haciendo uso de la palabra, no de imagen, usted está haciendo uso de la palabra hagamos. ¿Sí? Hagamos. Entonces, como es un plural, la idea es que son varios. ¿Sí? Que son varios. Hagamos. Pero puede ser que sea un montón. Hermano, hagamos tal cosa. Pero no me dice. La tradición, históricamente hablando, cristiana nos enseña eso. Por ejemplo, cuando uno estudia historia de los dogmas desde el siglo I, final del siglo I, historia del cristianismo, ve este asunto. Todas las doctrinas que nosotros manejamos hoy como iglesia históricamente, y eso va a ver más adelante, no voy a creer que surgió simplemente porque dice, bueno hermanos, quedamos en un Dios trino y punto. No, fueron discusiones teológicas de siglos. Por ejemplo, el tema de la angelología, cuando uno estudia el tema del origen de la angelología, tuvo un inicio en preguntarse a alguien por ahí, ¿cuántos ángeles caben en la punta de una aguja? Eso fue el inicio de la discusión de la angelología. ¿Cuántos ángeles caben en la punta de una aguja? Porque si a un creyente, dice Daniel, ¿cuántos le cuidan al pueblo? Miles de millones. Si usted no anda solo,
Usted anda acompañado. Hebreos 2 o 1 dice que un ángel está asignado a nuestra presencia y está para hacer lo que nosotros quisiéramos que haga. Y eso va con el tema de Salmos que usted tiene ahí, el concepto misionológico. Y Salmos dice que el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende. O sea, el concepto de angeliología se desarrolló a través del tiempo, pero hoy hace poco, hace cuestión de 10 años, antes hasta el 2000 más o menos, angeliología era una cosa y demoniología era otra cosa. Hoy ya no. Hoy tanto demonios como ángeles están metidos en el mismo tema de angeliología. Se desarrolló más. ¿Por qué? Porque los ángeles no son demonios, pero hay ángeles buenos y hay ángeles malos. ¿Quiénes son los malos? Los demonios. Entonces no se puede dividir la angeliología, solo es uno solo, pero sigue desarrollándose. Entonces el privilegio que Dios nos ha dado en el tema dispensacional a nosotros es que nosotros hoy tenemos el plato servido, hecho, el menú. Entonces está definido para nosotros. Ya no estamos peleando y discutiendo. De hecho podemos tener información en nuestra cabeza. Entonces esa información tenemos que saber transmitirlo, saber comunicar, saber darlo a conocer, pero tenemos que estar convencidos. En ese sentido, las diferentes tradiciones que conforman el Pentateuco reiteran una y otra vez que Israel nace y se desarrolla para demostrar y reafirmar que la vida auténticamente humana solo es posible si se tiene a Yahweh por único Dios y Señor de la vida. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿es bi o es tri? Todos dijimos tri, pero les voy a dar una mala noticia. El tema del tri o del bi no es un tema que surgió de nosotros, es un tema que surgieron de los enemigos del protestantismo. Porque, por ejemplo, yo soy un enemigo, venía un día a donde él vivía y le escuchaba predicar del Espíritu Santo y que es Dios. Entonces le dejaba a él en su aldea y me venía a la aldea de él y le escuchaba predicar de Jesucristo como el Dios y Padre. Y venía otra vez a su aldea de él y le escuchaba de hablar del Dios Padre de Israel. Con estos protes predican mensajes diferentes. Entonces empezaron un cuestionamiento de los enemigos de la fe. Porque los que más se escribían en el segundo siglo de la historia del cristianismo no fuimos nosotros, eran los anticristianos. Entonces nosotros tuvimos que organizarnos y decir, muchachos, estamos hablando cosas, estamos hablando babosadas, pongámonos de acuerdo. Me dejo entender, pongámonos de acuerdo. Entonces empezamos a escribir, ahí tú predicaste tal cosa, tú tal cosa, y empezamos a apuntar y evaluar los textos, y él dijo, no, el Dios Padre es este, y no, Dios Jesucristo aquí, y aquí. Entonces, y ¡pum! Híjole, son tres, pero tres en uno. Y empezamos a juntar la doctrina de la Trinidad. Y dijimos, es bipartita. Pero les estoy hablando del segundo siglo. ¿Y este qué es? Este es el inicio de la era. En el inicio, cuando Dios manifestó al pueblo lo que él era uno. Pero ¿por qué tuvimos que llegar a este relajo? Porque nos salimos de la realidad bíblica. Hoy tú preguntas al judío actual y le preguntas, ¿qué es Dios? ¿Es vivo o es débil? Es uno. Es uno. Los musulmanes o los yahidistas nos odian por eso, porque le hemos hecho pedazos a Dios. Así dicen ellos. El Dios de los protestantes y de los cristianos católicos o cristianos está pedaceado. En cambio el nuestro es uno. Alá uno es. Y les voy a contar, usted va a perder si no define bien este tema. Nunca discuta con un musulmán si no maneja este tema muy bien. Inclusive sin ir muy lejos, un testigo de Jehová. Algunos hermanos hasta predican material de testigos de Jehová. Porque no saben ellos usted. Entonces necesita conocer. Ahora, aquí dice, los temas teológicos centrales del Antiguo Testamento, el Éxodo y la Alianza, son categóricos al respecto. No se puede formar una verdadera familia, tribu o nación si no se vive bajo la acción y el cuidado y la dirección de Yahweh. ¿Y quién era Yahweh? Uno. El Dios único, el verdadero.
Era el Dios que me guiaba, que me dirigía, que me daba los principios y los valores. Esa es la idea. Entonces, para que esa nación que salía de Egipto despedazado, hecho lata, creyendo en Osiris, en el sol, en el mar, en el río Tigre, en el desierto, y todo ese relajo venía con una mente descuartizada, llegan al desierto, al monte Sinaí, y de repente Moisés les dice: ya, Jehová, Yahweh, nuestro Dios, es uno. Es uno y tiene control sobre todo. Por eso es que el tema de la venida de Cristo para los judíos aún sigue siendo un problema desde el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se esperaban un libertador, ¿sí? Pero no se esperaban escuchar que cuando salga del lago diga: es bendigo, amado, a él escuchen. ¿Escuchaste quién habló, no? Si te está saliendo, se supone que es el Mesías, y el que habló, ¿quién era? Yahweh, y la palomita que va, ¿quién es? La palomita de la suerte. ¿Me explicó? ¿Me explicó? Era un poco confuso. Sigue siendo confuso. Y sigue siendo confuso para muchos de nosotros. Porque si no sabemos enseñarlo, fracasamos. Por eso vemos muchas cosas divididas en la iglesia. Va solo para provocarles, para picarles y se vayan, pero recontra confundidos. ¿Por qué tenemos, escuchen bien, por qué tenemos los ministerios en la iglesia? A los que están orando les voy a preguntar: ¿por qué tenemos los ministerios en la iglesia? ¿De dónde surgen los ministerios? ¿De dónde salió la escuela dominical, los diáconos? ¿De dónde salieron los fieles, la sociedad, los caballeros? ¿De dónde salieron? Número uno. Número dos, para hacerle más bíblico, y de repente usted está igual que el hermanito lindo en Guatemala, o aquel barbudo que dice que los 5 ministerios de Efesios 4:11, ¿cuáles son? Maestros, apóstoles, pastores, evangelistas, ¿sí? Esos. ¿Usted estudió la palabra ministerio ahí? ¿A qué se refiere? Ahora, ¿de dónde surgió? Le estoy provocando. No me venga a decir: usted no nos respondió. Solo ¿de dónde surgió? ¿Quién descuartizó la iglesia? Aquí está la iglesia. Aquí está la escuela dominical. Aquí están las damas. Aquí están los jóvenes. Aquí están los caballeros. ¿Qué falta? Los servidores. Aquí están niños. Aquí están misiones. ¿Qué más? Los consejeros. Aquí está la alabanza. Acá pongamos a los profetas para que no se queden afuera. Aquí más falta aquí. Pongamos las células. Solo les estoy provocando. Aquí se cumple ese coro que dice: si no puedes aflorir con tu mano, con tu pie, y si no, date vuelta despedazado, Cristo. Ese es el cuerpo, ¿no? Ese es el cuerpo de Cristo, miren. Hecho lata. Ahora yo les pregunto: ¿de dónde nos inventamos todo esto? Les estoy provocando. Estamos hablando de misiones. Va, la otra pregunta para que se vea. Dígame, pastor, ahí ya. La misma denominación fue de la misma iglesia de Dios. Y no siento todo eso relajo que usted está hablando. La misma iglesia de Dios, sí. Porque en la historia de Jesús poderosa y eso en los ministerios. Los líderes tienen cuál es el objetivo con que se requieren. Va, listo, hermano, digo, nuestra denominación nos hizo lata. Aquí el hermano. Lo que pasa es que las estructuras a veces nacen por una determinada necesidad. Ahí sí no te escuché bien, repíteme otra vez. Digo, la estructura a veces nace por una necesidad. La estructura lo hace por una necesidad. O nacen por una necesidad. O nacen por una necesidad. Siento que la iglesia de Dios en sus inicios, durante la historia, o por
fotocopia de alguna O tradición, fotocopia de tradición de otra iglesia, de otra, ok, adopta esa estructura. ok, De hecho, al siglo de la luz, que es ahora, hay que revisar eso. Lo que pasa es que esto se hace ya como un dogma. ok, que ha vuelto Entonces, ahora un dogma, exacto. de la ley de Moisés que no hay que tocar. Ok, entonces yo les dibujo. Primero dijimos la familia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahorita estamos hablando de un Dios único. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Por si acaso, la escuela dominical, ¿quién es maestro de escuela dominical? ¿Saben que el origen de la iglesia de la escuela dominical? ¿Cuál es el origen? ¿Cuándo empezó? ¿En los 40, 50 o 60? No, dice que en Inglaterra. ¿Y Inglaterra más o menos qué año? ¿40, 50 o 60? No, eso somos para acá. Fue en la década del 60. La escuela dominical surge en la década de los 60 y recuerdan una mala noticia. No fue de un pastor. Tengo un video ahí, un documental. Era la idea de un periodista educador que pegó cable y dijo, no, dividamos los grupos sociales para alcanzar mejor a las edades. Y nosotros brutos los santificamos y lo dejamos. Y lo volvimos la escuela dominical. Entonces, pongo aquí a la familia. Miren mi dibujo. La esposa, la niña de la casa, los hijos, el hijo, el otro hijo. Este tiene 4 años, este tiene 6, este tiene 12. ¿Sí? Entonces llegamos a la iglesia y le decimos, este caballero que se vaya para acá, esta dama que se vaya para acá, esta niña que se vaya para acá, este chiquitín que se vaya, no sé, pero la cosa es que miren, ¿a dónde les traemos aquí? Solo estoy provocando, ya les despedazamos, les desunimos a la familia. En la puerta de la iglesia le decían, bueno hijo, Dios te bendiga, toma tu ofrenda. Hijita, vaya a su clase, mi amor, toma, vaya a su pedazo la familia. Inclusive nosotros le seguimos haciendo pedazos porque decimos, bueno hermanos, ya cantamos, pongan de los niños, para la escuela dominical. Y los niños se van a la escuela dominical. Si quisiéramos ser bíblicos, cuando en el Nuevo Testamento, en Hechos, cuando se iban a la iglesia, todos se despedazaban. ¿Usted cree que Pablo, cuando habló en Hechos, en Efesios 4:11, dijo los ministerios, y esto, era para despedazar? No, Tenía que ver con edificar y funcionalidad de alguien en particular. ¿Quiere preguntar, hermano? ¿O se es? Ok, entonces, dígame, hermano. Más un comentario. Dígame. Lo que sí estamos convencidos de que el sistema celular viene a unificar la iglesia. Ok. Entonces no llegaba ahí, pero vamos por ahí. Dígame, hermano. Yo opino que podemos tener todos esos ministerios, pero que todos vayan enfocados a las misiones. Ok, ahorita llegamos a eso también. Dígame otra vez. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estudiando el sistema de misiones, las células se hacen misiones domésticas primero. Ok, ahorita llegamos a eso también. Quiero que me entienda algo aquí. ¿Por qué estoy dando tiempo a esto? Porque hoy vivimos un cuerpo despedazado. Porque estamos cometiendo el mismo error que cometió el pueblo de Israel ahí. La esencia de la unidad es Jehová uno es. Unidad. Y lo que el enemigo ha hecho desde el principio es hacernos lata, despedazarnos. Entonces la idea misionológica de Yahweh que da dirección es la unidad. Yo tengo una sobrina que es periodista, sale en la tele, tiene 27 años ahorita. Pero a mi hermana que peló cable se le ocurrió nació su hija y 3 meses dijo, no, voy a buscar una nana. Yo trabajo y esta mi nana la educa. Y les cuento que se consiguió una nana de una tribu, de los machiguengas. Y la nana vino de la tribu y empezó a criar a mi sobrino. En esa le nació la otra,
la nana la escribió a las 3 desde los que nacieron casi hasta los 12, 13 años, casi 15. Cuando tú llegabas a ver a mi sobrina, tú le veías, le saludaba igual que la nana. Comía igual que la nana, se peinaba igual que la nana, y la nana hablaba poco español. Era la nana, sí, de la tribu, con sus hijitos. Y a los 15 años mi hermana reacciona y dice: tengo una tribu en mi casa. Y quiere cambiar en menos de un año lo que la nana hizo en 15 años. ¿Sí? Y se da cuenta que como familia no ha sido uno. La cosmovisión de la nana influenció. Cuando volvemos a la palabra, vamos a entender en realidad que al hablar de este tema de la unidad, fue un tema desde el principio para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel también lo despedazó, se desfragmentó, dividieron todo. Entonces empezaron a fraccionar. Pero siempre Dios buscaba integrarlos, buscaba volverlos a juntar. Ahí aparecen Jueces, ahí aparece el libro de Josué, porque ¿qué hace Josué en última parte de su vida? Miren lo que dice, cuando uno lee Jueces, el capítulo 2, dice que murió la generación que anduvo con Moisés y Josué. Y se levantó una generación que no conocía las historias y la vida de lo que había pasado con Israel en el desierto. Pero era una generación que no conocía. Entonces empieza Jueces. Y miren, cuando empieza Jueces, y en eso de los jueces, ¿quién surge? Surgen los reyes. Pero entre los jueces, ¿ya? En Josué y los jueces, ¿quién? He escuchado mensajes, yo mismo he predicado cuando Josué se para y dice: yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén, diga hermano, porque así dice, ¿sí o no? ¿Ese era cierto? Era cierto, era una casaca de Josué, porque fracasó. Si hubiera hecho las cosas bien como padre, hubieran jueces, ya hubiera su hijo se hubiera levantado. Pero él no siguió el trabajo de Moisés que hizo con él. Él perdió brújula. Y aunque quiso ordenar al final, pero ¿qué pasó? Se desorientó. Consecuencia: pecado, juicio, arrepentimiento. Pecado, juicio, arrepentimiento. Y Dios, buscando que el pueblo otra vez se integre, aparece en la escena bíblica ¿quién? El que fue profeta, sacerdote, rey, Samuel. Dios levanta a Samuel con un único objetivo: unificar otra vez al pueblo. Unificar al pueblo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Samuel, yo creo que no solo ha sido sacerdote, profeta, no solo ha sido juez, yo digo que hasta pastor fue. Porque pobrecito vivía en Siquem, pero tenía que ir a Judá, tenía que ir a Samaria, tenía que ir a todos lados para que solucione clavos de todo el mundo. Era un líder ambulatorio. Y se metió tanto en el pastorado como nosotros, que si usted leyó bien la vida de Samuel, descuidó su familia. Sus hijos eran unos polos, mujeriegos, igual que David. Bueno, no tanto, pero ninguno quiso ser como su papá. En eso el Señor le dice: has hecho bien tu trabajo, has querido unificar, pero con tu fuerza. Ahora por ahí se le surgió: tengamos rey. Y él se molestó. Se molestó por dos razones: porque no iba con el principio unitario, con ese Dios único, pero también le estaba afectando, escuche aquí, su liderazgo. ¿Sabe por qué? Porque él decía: ¿y yo, muchacho, dónde estoy? Me estoy haciendo viejo aquí matándome. Pero que él no se da cuenta que tenía el ministerio de grillo, de grillito, por todos lados. Entonces Dios le dijo: tranquilo, haz lo que ellos dicen, siempre buscando unificar a la nación. Pero resulta que fracaso tras fracaso, hasta que el Señor se cansó y dijo: muchachos, ya llegué al tope, váyanse al cautiverio, ahí se van a purificar, y cuando regresen
empezamos de cero otra vez. Overcoleados van a regresar de allá. Ya estoy en Nehemías, Esdras, Nehemías. Y cuando regresan, leen Nehemías capítulo 1, versículo, empieza con Nehemías que cuando se entera de Ananí, su hermano que había venido, se pone a Ananí y le dice: Ananí, cuéntame cómo están los que se quedaron. Puche, compañero, dice: están mal, las puertas quemadas, los echó lata, no hay internet, no hay cable, todo está descuidado, las calles, está robando pisto. Todos esos marginados ahí están feos. Los mareros están cobrando impuestos. ¿Qué hizo Nehemías? Oró, usó a un individuo, uno, mire, para cumplir una misión, restaurar un principio unitario. Entonces volvió, le dijo al rey, el Dios le abrió puertas, le proveyó, llegó, cerró y confirmó que todo estaba hecho lata, y empezó el trabajo, porque para él algo que traía en su cabecita era siempre el sentido centrípeta, 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 centrípeta. Eso está en su material. Aquí está el templo, aquí está Dios, Él es uno. Si esto se compone, esto se une, toda esta gente se une. Pero para que exista el templo hay que arreglar el muro. Esa era su idea, esa era la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. Por eso es cuando llegas al capítulo 8 de Nehemías, y usted puede abrir su Biblia. Gracias a Dios que al lado de Nehemías estaba ¿quién? Esdras. Esdras estaba ahí. ¿Qué era Esdras? Era un escriba, y le llama a Esdras: enseña la palabra a esta gente, para que su sentido centrípeta otra vez vuelva aquí, y otra vez nos unifiquemos y conozcamos al único Dios. Estoy explicando el sentido bíblico. Nosotros ahorita, por supuesto, diríamos: es de centrífuga, mira, pero es centrífuga no centrado para un propósito. Usted sabe que ahora somos una iglesia hecho iglesitas, pero resulta que ellos no conocen su misión. Su misión. Algo que dijo el hermano: las células están uniendo a las familias. Sí, tiene razón, pero es tratar de unir a la familia en esta iglesita llamada casa, cuando el que manda aquí es ¿quién? El pastor. Y si usted no entiende el sentido unitario, puede haber un líder aquí y a las finales él va a estar haciendo que le da la gana. Sin misión, sin visión. Se supone que aquí debe estar la familia. Dígame, hermano. Como consecuencia, pudiéramos ver un estancamiento de la iglesia en su ámbito general. No crecemos numéricamente, internamente, ni hacemos la misión de Dios, hablando ya particularmente. Diría un hermano: no comemos huevo por no botar su cáscara, y ni dejamos comer a otros. Imaginémonos, ya, notando tal como lo explica cada ministerio. Ajá. Pasamos meses explicándoles cuál es la función de cada uno de ellos. Y a todo eso la gente muriendo sin Cristo. Sí. Dígame, hermano. El sistema apostólico estableció la iglesia de casa. Ajá. Pablo tuvo que estableció el sistema de pequeñas iglesias. Usted es pastor. Sí. Usted ama las células, por eso dice eso. Y tiene razón. Pero el detalle es que la iglesia no es como la iglesia hoy. Tuvimos que volvernos una asamblea. ¿Pero por qué? Por culpa de Constantino. Ese bendito nos arruinó. ¿Sí? Ese señor nos arruinó. Nos hizo un gran favor, pero nos arruinó. Pero en esencia lo que quiero oír es que perdimos la brújula. Nos salimos del escrito está. Tenemos que unificar a la familia. Luego de unificar a la familia, decirles la razón por qué tenemos que estar juntos es porque nuestro Dios uno es. Y cuando ya cacharon bien la idea, les bueno, ahora les puedo dar cristología, neonatología y teología propia, que es Dios Padre, para que se ubiquen en sentido funcional. Y luego ya vámonos para afuera. ¿Sí?
Entonces, estamos cometiendo el mismo error histórico, bíblico, histórico equivocado. Y estamos fallando. En este contexto, ya Nehemías 8, a pesar que Nehemías juntó, empezaron a entender. Pero ¿qué pasa? Si ustedes leen el capítulo 9, capítulo 10 de Nehemías y 8, resulta que la gente empezó a sentarse y se dieron cuenta: puchi muchachos, acabamos de descubrir que estamos fregados. ¿Por qué? Sí, ahora tenemos que volvernos a hacer uno, pero resulta que no vamos a hacer uno nunca, porque esta mujer es cananea y este cuate judío, hay clavos. ¿Qué hacemos? Entonces se les ocurrió decir: manden a su casa, muchachos, y tomen una buena judía. Y la cosa se puso más disfuncional. Eso pasa en la iglesia hoy también. Y se armó un relajo. En ese contexto empiezan a hablar los profetas mayores, empiezan a vivir los profetas, empiezan a surgir, levantarse en diferentes áreas. Pero en esa misma realidad empiezan a surgir, voy a borrar y volver a hacer esto, aquí les voy a dibujar otra vez. Como este cuate le mandó a su casa a esta mujer, entonces esta mujer se volvió una marginada. ¿Sí? Tuvo que casarse con otro. ¿Sí? Tuvieron sus hijos, y sus hijos, sin querer queriendo, se volvieron a ser autoridades, reyes, que desconocían la palabra, y la sociedad se corrompió. En ese contexto Dios trajo las diferentes invasiones veterotestamentarias. ¿Quiénes vienen? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes vienen? Vienen los griegos, para las últimas dos historias. Los griegos a invadir. Después de los griegos vienen los romanos. En ese contexto de romanos, pero antes de los griegos, hay 3 generaciones más veterotestamentarias. 3. Vienen los medos persas, vienen la parte del norte, no recuerdo, y luego vienen los griegos y luego vienen los romanos. Hermanos, los judíos estaban así, mira, pisados, pisoteados, aplastados, copiados y orinados. Ahí sepultados en su cochinada estaban los judíos. Entonces la pregunta es: ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde está ese Dios único, misionero, sumergido en toda esa desgracia de marginados? Ahí nace Jesús. Ahí nace el Hijo de Dios. Ahí entramos al Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahí le empieza a enseñarles cosas y a decirles, desde Mateo, Sermón del Monte, ¿no? Si tu hermano tiene necesidad, dicen o decían o se dijo: si él me pide mi gorra, no solo dale tu gorra, dale tu capa. Si él te dice: ayúdame a empujar la carreta 1 kilómetro, ayúdame a empujar 3 más. Si él te dice tal cosa, entonces ¿qué estaba haciendo Jesús? Agarrando, trayendo aquí. Así se dijo hoy, muchacho: toma, pum. Pero yo les digo, y le agrega 2 más, pum, pum. Así ahora tiene que ser. El Kairos de Dios ahora debe ser así. O sea, a la misión original, y hoy va a salir usted vomitando de aquí, le agrega 2 o 3 responsabilidades más misionológicas. Pero yo os digo, te pidió 1 kilómetro que empujes, ahora empuja 2. Ese le llamamos en la Iglesia de Dios, en los eventos que hemos tenido 2 o 3 años para atrás, la milla extra. Yo lo diría misionológicamente hablando, la misión extra. Hoy estamos más fregados, hoy tenemos un extra. No has hecho lo que el principio dice, ahora hay que hacerlo doblemente. Doble. Los meros judíos discípulos no entendieron eso. Entonces Jesús empieza a tratar con marginados, olvidados. ¿Se acuerdan de esa mujer que vino caminando desde Fenicia, hermano? No había tren, no había bus, a pedirle a Jesús: Señor, tengo mi hijo epiléptico, se quedó allá, por favor, quiero que sea sano. Y Jesús le dice a la mujer: ¿qué onda, mujer? Le dice: ¿qué te pasa? Estás haciendo mucha bulla, vienes gritando, ¿qué onda?
Yo vine para restaurar aquí, mira, a los míos. ¿Cuál era la idea de restaurar? Porque esos cuates estaban hechos lata, desunidos, ahí estaban los masoretos, los escribas, híjoles, un montón de pandillas, mareros, divididos, guerrilleros. Ahí se murió Jesús. Los celotes, ¿se acuerdan? Leyó el Nuevo Testamento. Ahí se puede decir los salvatruchas, la Mara 18, los escribas, todos esos. ¿Qué quería hacer Jesús? Misionológicamente. Pero para que siquiera le cachen su sentido, le busca despreciar a una mujer para que él diga, este cuate es judío, está despreciando esta fenicia bendita. Entonces Jesús dice, no es para ti, es para ellos. Entonces la mujer, eso es impactante, mira, una marginada, una reprochada, dice, pero Señor, le dice del suelo, siquiera las migajitas que caen. Hijo, le dice Jesús, no contaba con su astucia. Esta mujer es digna de ser de fe. Esta mujer merece la bendición de un montón de cabezones, no se dan cuenta que hay fe. Así deben ser pedazos de brutos como esta mujer. Es lo que Jesús les dice. Porque no estaban entendiendo el sentido. Ella entendió, pidió migajas. Entonces le dijo, mujer, haz como tú quieres. Grande es tu fe. Y se sanó su hijo. Hermano Esteban, que aquí estamos ahorita, usted está diciendo eso. Por eso les estoy diciendo. Ok. En otro caso, por 38 años un hombre judío estaba, dicen, en Bethesda. Leyeron en Lucas 5. 38 años esperando su noche de gloria. ¿Sí? Paralítico, tirado en la puerta. Y dice que Jesús llegó y le dijo, varón, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué le dijo? No hay quien me lleve, le dice. Ese era judío. No hay quien me lleve, Señor. Se llama sentido de conmiseración, baja autoestima, frustración. Ese hombre era un loco psiquiátrico. Ahora, cuando uno lee eso, parece como que Jesús medio también le falta la onda. Dice uno, ¿cómo se le ocurre ir a un enfermo? Es como ir a un hospital de tuberculosis y decirles, ¿quieres que sanar de tu tuberculosis? Pues, ¿qué onda hago aquí en el hospital, no? Entonces, pero lo que Jesús, al hacer eso, está lanzando un desafío a un marginado, porque dice que en ese lugar habían cojos, enfermos de todas las clases, niveles, colores y sabores. Lo que Jesús hace es desafiar al marginado, judío marginado, a tomar una decisión de desear salir de su marginación. Misionológicamente hablando, ese es un concepto misionero 100%, porque tú vas a los marginados y les invitas a salir de esa situación que puede ser aparentemente que él se sienta bien y cómodo, pero es desgracia. Entonces es de enfermedad espiritual. Simplemente tienen que tomar la decisión, pero todos reaccionan como ese paralítico. Señor, no hay quien me agarre, entre tanto ya quien me lleva, ya otro pila se metió. Y entonces no experimento mi noche de gloria. Entonces Jesús le dijo, ponte en pie, camina. Sentido misionológico, el desafío. Entonces, viendo que no reacciona la nación, porque Juan dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿por qué? Porque eso dice en Juan 12, 13. Entonces, ¿pero qué dice? En el principio, el versículo 1 dice, es el verbo. ¿Qué es el verbo en la gramática? ¿Qué es? Es la esencia de la oración. Es la vida, es la acción de la palabra en acción. ¿Sí? Ese es todo. Una oración sin verbo es oración. No, es simplemente una frase sin sentido. Él está diciendo, Él es el sentido, Él es la causa, la razón. Pero como no entendieron, entonces ¿qué tuvo que hacer Jesús? Cuando venían los griegos, predicarles. Cuando venía la fenicia, recibirle. Cuando venía la mujer menstruosa que no era judía, sanarle. Ellos vieron su gloria, los marginados. Vino la mujer samaritana, hermanos. Y yo me sorprendo. Mire, Jesús llegó a un lugar, dice que se sentó y les dijo a sus discípulos, muchachos, vayan al Walmart, vayan al McDonald's, vayan ahí a comer algo por ahí, lo que encuentren me traen, por favor.
Y yo no sé, estos discípulos le dijeron, bueno, si quiere quedar aquí, no lo di el pozo. Se fueron. Pero él sabe quién iba a llegar, una marginada social. Y empezó un diálogo. Cuando yo leía Hebreos, leí Pedro y Juan cuando dicen que él fue tentado pero nunca se halló pecado. Yo honestamente he leído mi Biblia muchas veces, no lo digo por presunción, lo digo con mucho humildad en mi corazón. Creo que he leído por lo menos unas 30 veces mi Biblia de capa a capa. Y lo he leído, no por leer, lo he estudiado. Y leyendo la palabra, yo llegué a un momento en donde dije, quiero encontrar un texto donde yo pueda discernir y ver como hombre y siervo de Dios que fue tentado como somos tentados nosotros. Y no encontré. Y descubrí que el único caso es el caso de la samaritana, hermanos. Cuando se acerca a Jesús y Jesús le dice, mujer, dame de beber. La mujer se le mira, puchica, ¿qué onda tú? Tú eres judío, ¿cómo se te ocurre pedirme a mí, mujer samaritana? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Entonces Jesús le dice, si supieras quién te pide agua, la mujer pilas. Yo no sé cómo era Jesús, si era guapo, no si era como yo, pero la cosa es que la mujer al decirle ese, puchica, este cuate quiere algo conmigo. Entonces le dice, Señor, le dice, algo quieres, ¿no? Le dice. ¿Leyó bien el texto? Si leyó bien el texto, usted va a entender lo que le digo. Entonces la mujer pensó y dijo, este cuate algo quiere. Entonces Jesús de repente le cambia el sentido de la plática y le dice, mujer, ve a traer a tu marido. Momento, le dice, yo soy solterita y codiciada. No, le dice. Jesús le dice, tienes razón, eres soltera porque 5 maridos tenía y el que tienes no es tuyo. Pucha, la mujer es cerrada. Por último, ¿qué? ¿No? ¿Quieres conmigo o no quieres? Me preguntas si soy soltera y te digo que soy y al final sabes mi vida, ¿cómo es la cosa? ¿Está entendiendo? Cuando uno empieza a trabajar con los marginados, vas a ser desafiado con tu propia humanidad, como pastor, como misionero. Cuando estamos con esta gente trabajando, un misionero suizo muy amigo, se llama Hermann Weber, yo estoy aquí por causa de él también, Hermann Weber y Hermann Schickmacher, misioneros alemanes y suizos. Me decía Esteban, me dice, nosotros aguantamos solo un mes en la tribu porque miramos